Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, en su capítulo 3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3 del libro del Génesis. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Amén, Dios. aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 9 y al versículo 10 Gloria a Dios. del capítulo 3 del libro del Génesis. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén. Y dice a la letra: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra Gloria a Dios, en aleluya. nuestros corazones. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 9: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y ese es el tema, hermanos, de esta noche, del mensaje que queremos dejar en cada corazón, que podamos nosotros pensar a dónde estamos, en dónde nos encontramos. Sabemos, hermanos, que estamos ya pocos días para finalizar lo que es este año del 2017. Y para algunos ha sido un año de mucha tristeza, muchas lágrimas. Para otros quizás un año en el que han adquirido ciertas cosas, han tenido ciertas victorias, han logrado ciertos niveles. Pero parece ser de que ha habido más lloro, más lamento, más tragedia que lo bueno que pudiese haber. Y cuando se va terminando el año, la mayoría de las personas como que se detienen a recapacitar a dónde han estado, cómo han venido caminando, a dónde se encuentran ahora, en qué posición, qué han adquirido, qué tienen, qué no tienen. Momentos en el que la mayoría se detiene a pensar, a recapacitar, pero en lo material que ha logrado, que no ha logrado, que tiene, que no tiene. Y es ahí, mis hermanos, donde el corazón de muchos se llena de tristeza por no tener lo que han deseado, por lo que han luchado. Pero diría yo que son muy pocos los que se ponen a pensar, los que se detienen en pensar qué Dios dice de ellos, a dónde se encuentran delante de Dios, si Dios está contento con ellos o Dios está molesto con ellos. Son muy pocos los que se detienen a pensar cómo está su relación con Dios, su comunión con Dios. Y es allí, hermanos, donde podemos nosotros pensar de qué mal o bien la vida la vamos viviendo, momentos quizás de alegría, momentos de tristeza, pero todo en realidad es pasajero, temporal. Pero si algo es importante es que nosotros pensemos a dónde está nuestra vida, a dónde están nuestros pies delante de nuestro Dios. Es decir, cómo está nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Creador, con el Dios que nos ha dado la vida. Aquí es donde necesitamos, hermanos, detenernos, pensar y ver si estamos a cuentas con Dios o no estamos a cuentas con Dios. Si Dios está contento con nosotros o está molesto con nosotros. Dice aquí la Biblia, mis hermanos, que Dios le habla a Adán, lo llama y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Adán estaba en una condición que él ya se había dado cuenta
que estaba en una situación de crisis, una situación triste, una situación que él no podía salir adelante. Y él trata de esconderse de Dios. Imagínese Adán queriéndose esconder de Dios. Como nosotros, a veces uno se quiere esconder de Dios. ¿Cómo? Dios le pregunta, Dios lo llama y le dice, ¿dónde estás tú? Y él, mis hermanos, afligido, porque él sabe que Dios lo puso en un lugar donde él tenía que mantenerse en obediencia a Dios, tenía que respetar lo que Dios le había dicho, tenía él mucho que disfrutar. Sin embargo, mis hermanos, no pudo mantenerse, no disfrutó mucho tiempo para que él cayera en la condición que él cae. Nosotros debemos de pensar, hermanos, que el que pasa este año pudiera pasar, pero viene el otro. Y nuestra condición, nuestra relación con Dios, debemos de pensar cómo está. Porque vivimos el año pasado y el antepasado y estamos terminando y la mayoría, hermanos, hemos estado inclinados. Nuestra mirada ha estado en lo material, en lo pasajero, en la fantasía de este mundo, en el espejismo de este mundo que nos ha engañado. Y es ahí donde no hemos tomado el cuidado del poder ver nosotros lo que verdaderamente es valioso delante de los ojos de nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, que nos ha engañado el espejismo, la fantasía de este mundo y el mismo diablo. Nos ha engañado para que no pensemos cómo estamos, a dónde estamos parados, ni pensemos cómo está nuestra vida con Dios. Así como Eva. A Eva, mis hermanos, le engañó aquel fruto del árbol. Eva, hermanos, dice la Biblia que aquel fruto del árbol, dice que era codicioso a los ojos, llamaba la atención, se le apeteció a ella el inclinarse a aquello y se fue acercando, cuando Dios le había dicho, no coman de ese árbol, ni mucho menos lo toquen, porque el día que ustedes coman de ese árbol, entonces van a morir. Sin embargo, mis hermanos, la vista de Eva fue inclinada hacia la fantasía, hacia aquello, mis hermanos, que traería la muerte. El diablo le engañó. Hermanos, el diablo sigue con el mismo método, con la misma astucia, queriendo engañar a la humanidad, al mundo entero, tras las cosas de este mundo, para que no pensemos, hermanos, que hay un Dios que un día nos ha de llamar a cuentas a usted y a mí. Entonces el diablo hace lo imposible para ponerle algo bonito, para distraerlo de esta manera, para distraerlo de la otra, para que usted se vaya acercando y usted va dando los pasos, y cuando se viene a dar cuenta cae en la trampa del enemigo y se aleja de la voluntad del Señor. Ya todos sabemos, hermanos, en lo trágico que cayó Adán. Adán pierde la comunión con Dios. Adán se encuentra en vergüenza delante de Dios. Que dice la Biblia que viene Adán y Eva y cortan hojas de higuera, las cosen para cubrir su vergüenza. Se hicieron delantares queriendo cubrir su vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. Y no solamente cosieron hojas de higuera para cubrir su vergüenza, sino que también se escondieron de Dios. Porque el pecado, mis hermanos, es vergonzoso. El pecado es doloroso, vergonzoso, y muchas de las veces, como le pasó a Eva, nos pasa a todos nosotros. Por un momento de darse un gusto, por un momento de placer, despreciamos lo que Dios tiene para nosotros y en el nivel que Dios nos ha puesto. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado, que nuestra relación, comunión con Dios es sumamente importante, porque tiene que ver con la eternidad. Cae Adán, hermanos, cae en vergüenza, se va a esconder. Él no quiere que nadie lo mire, mucho menos Dios. Pero Dios le dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te encuentras? Dios ya sabía dónde se encontraba.
Si dice la Biblia que el ojo de Jehová está sobre los justos y sobre los injustos, viendo todo lo que hacen. Sí, a veces uno comienza, hermanos, a pensar, me tengo que guardar y cubrir de los hermanos que no me miren, o tengo que ver aquí que no hayan cámaras puestas para hacer esto y para hacer lo otro. Mis hermanos, pero el ojo de Dios nos está viendo a todos en todo lugar, y cada uno ha de entregar cuenta a Dios de lo bueno y de lo malo. Es decir, que debe de haber temor de Dios en la vida nuestra. Mis hermanos, un momento de placer, un momento de gusto para Eva, la llevó a ella y llevó a Adán, hermanos, al fracaso más grande que la raza humana pudo haber tenido. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar de cómo, hermanos, ellos cayeron en el engaño del enemigo. ¿Por qué no ellos tomaron la otra opción? Porque Dios les había dicho: del árbol de la vida bien pueden comer, pero del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque en el día que ustedes comieren de él, ese día morirán. ¿Por qué ellos no tomaron la otra opción y decir, como del árbol de la vida? Mis hermanos, o sea que a ellos los pusieron a decidir. Miren, nosotros ya comprendemos, yo creo que la mayoría comprendemos que el mundo está tan corrompido, hay tanta maldad, hay tanta violencia, hay tanto problema en el mundo, que todo es a consecuencia del pecado. Pero allí la mayoría comprendemos que para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. Para eso tenemos el Evangelio, que nos da la esperanza de vida eterna, y cómo salir de este mundo lleno de corrupción, y cómo salir del yugo del diablo, y cómo salir de este mundo que se ha corrompido. Ahora que nosotros comprendemos, entonces nosotros podemos beber o comer no del árbol de la vida ahora, sino que ahora aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y comenzar a hacer las cosas bien para su honra y su gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es importante, hermanos, de que nosotros veamos cómo estos vinieron y se escondieron. Dice, porque tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? La conciencia les indicaba a ellos, hermanos, que habían desobedecido delante de Dios. La conciencia les indicaba a ellos que ellos estaban mal delante de Dios. Porque mucha gente no le gusta escuchar el Evangelio, no le gusta hablar de la muerte, de prepararse para la eternidad, porque no están preparados. La conciencia les acusa que ellos están mal delante de Dios. La conciencia les acusa que ellos no están preparados para el día que les toque partir de este mundo. Y es por eso que las personas tienen miedo, tienen temor. Y ahí muchos hacen lo de Adán y Eva, cortan higueras para cubrirse. Ahora ya no son higueras, hojas de higuera, ahora son que se cubren bajo una creencia, bajo una religión, bajo la religión que le dejaron sus abuelitos, y bajo esta religión y bajo esta creencia me cubro, según ellos, para cubrirse de su pecado y que la conciencia no les martille de que están mal delante de Dios. Pero nada de este mundo puede cubrir ni quitar los pecados de nadie, ninguna religión, ninguna creencia, más que solamente la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. O sea que al venir a Cristo Jesús y al recibirlo y aceptarlo de corazón, es el momento en que la persona es limpia totalmente de todos sus pecados, es perdonado y restaurado. Bendito sea el nombre de Dios. Y ya no hay que andar en una religión, sino que hay que andar en una comunión con Dios y tener temor y respeto delante del Creador. Bendito sea su nombre. Es Dios quien tiene un trato muy personal con Adán, y así como lo tenía Adán, lo tiene con cada uno de nosotros. Pero Adán, hermanos, como muchos de nosotros, rápidamente dijo: la mujer que me diste, esta es la culpable. Por esa razón es que yo estoy así. Por eso es que yo te desobedecí. Y a la mujer, cuando la confrontaron, entonces dijo: la serpiente fue. Si esta no hubiera estado aquí cerca, entonces yo no hubiera desobedecido, porque ella me engañó. Mis hermanos, para excusas somos buenos,
Pero ¿saben qué, hermanos? Las excusas, yo creo que a todos ya se nos terminaron. ¡Santo! Si las excusas se nos han terminado, y ahora es tiempo de que nosotros miremos dónde estamos parados, dónde se encuentra Adán, dónde se encuentra usted, cómo está nuestra relación con Dios y poder hacer algo. Amén, amén. Si estamos en paz con Dios o estamos en una condición, hermanos, que Dios no está agradándose de nuestras vidas, o andamos escondiéndonos de Dios, nos andamos, hermanos, andamos con miedo. No, en esta noche nadie tenga miedo. En esta noche ya nadie se esconda. En esta noche el Señor lo encontró y es para que usted venga y se entregue a Él, pida perdón, misericordia. Porque toda la intención de Dios al decirle a Adán, ¿dónde estás tú?, era para que él viera en la condición que había caído y a la misma vez para darle esperanza, mis hermanos. Para darle esperanza a Adán, así como en esta noche hay esperanza para todos los que estamos aquí. Sí, porque mientras tengamos vida tenemos esperanza. Quizás alguien diga, no, es que yo me he hundido mucho en el pecado, es que yo he sido muy rebelde, es que yo he tenido muchos pecados escondidos. No hay pecado que el Señor no perdone, siempre y cuando nos humillemos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y pidamos la misericordia de Dios. El Señor le dijo, de lo que te quieres cubrir con hojas de higuera, eso no te va a funcionar. Al final del día se te rompen, se destruyen, se marchitan. Entonces dice el versículo 17, mis hermanos, que Dios cubrió a Adán y a Eva de pieles de animales, representando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea que en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es que todo hombre y toda mujer, por muy hundido que se encuentre en el pecado, en el sacrificio de Cristo, sus pecados son perdonados y puede limpiar su vida y lavar su vida a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora Adán era responsable. Cuando Dios vino buscando, no vino buscando a la mujer, sino que buscó a Adán. Con Adán había hecho el trato. Dios tiene un trato muy especial con todos nosotros, y ante ese trato nosotros debemos de responder. Sí, responder, porque uno no puede vivir, hermanos, así como Adán, solo escondiéndose de Dios y tomando actitudes así solamente vagas, como en el caso también de Elías. Que Elías, hermanos, Elías andaba con temores, andaba afligido y se fue a esconder a una cueva, allá encuevado. Es que decía, es que una mujer anda diciendo cosas de mí, decía Elías, y yo tuve miedo y por eso me escondí en una cueva. No importa lo que digan de usted, no importa lo que digan de usted, usted tiene que salir de esa cueva, de ese capricho, de ese resentimiento, porque así como Dios le hablaba a Elías que saliera de la cueva, le habló a través de un ángel, le habló a través de un terremoto, le habló a través, hermanos, de un silbido apacible, de muchas formas le habló para que él saliera de la cueva. Así es importante que cada hermano, cada hermana, cada amigo salga del pasado, de los resentimientos, de esas cosas que los tienen escondido, encaprichados. Dice, no, yo por eso no me afirmo, no, yo por eso no me entrego, no, por eso yo no busco a Dios, porque hicieron esto y lo otro. Ya salga de esas excusas, Amén, amén. salga de esas cuevas, porque el Señor quiere que usted siga adelante, Amén. porque el Señor tiene propósito con usted, porque el Señor tiene un plan con usted que todavía no ha terminado. Hasta que salió Elías de aquella cueva. Y cuando sale Elías, Dios continúa hablando con Elías y sigue tratando con él. Cuando salgamos, hermanos, de caprichos, de cuevas, de resentimientos, de cosas del pasado, entonces veremos que la administración de Dios ha de fluir aún más sobre nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Pero es importante que salgamos del escondedero donde nos hemos metido. Sí, porque todo eso no ayuda a nadie. Elías necesitaba ayuda, pero él escondido, porque había una mujer que había dicho cosas feas de él, le había dicho, te voy a matar. Una mujer que venía amenazándolo, pero Elías tuvo que responder porque Dios estaba tratando con él. Mire, usted deje el pasado en el pasado. ¿Qué le hicieron en el pasado? Se aprovecharon de usted, lo traicionaron, hablaron de usted, lo violaron, abusaron. ¿Qué hicieron?
dejemos el pasado en el pasado, no es presente, no es profecía, y sigamos hacia adelante para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros y el propósito que Dios tiene con su vida y con la mía se cumpla. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque es Dios quien va llevando nuestras vidas tomados de la mano. Es Dios quien nos ha sostenido hasta el día de hoy. Debemos nosotros pensar, hermanos y amigos, ¿a dónde estamos? ¿Estamos en un nivel espiritual que Dios está agradando en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo los niveles máximos de la vida cristiana? ¿O hemos estado viviendo en los niveles mínimos de la vida cristiana? ¿A dónde estás tú? ¿En lo máximo o en lo mínimo? ¿A dónde estamos, hermanos, amigos? Queremos decirle a los amigos que si usted no se ha entregado a Cristo Jesús, usted está en un grave peligro. Usted está caminando por la cuerda floja. Usted está caminando rodeado de peligros. Sí, porque si en algún momento algo pasa, un accidente o alguna situación pasa y se le es cortado el hilo de plata, como dice Eclesiastés, le cortan la vida, ¿a dónde pasará usted la eternidad? ¿A dónde está usted? Usted ha estado quizás siguiendo el espejismo de este mundo. Usted ha estado solamente con excusas, que porque los cristianos no dan testimonio, son excusas. En aquel día no valdrá excusa delante de Dios. Allí cada uno va a entregar cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno entregará cuenta a Dios de sí mismo. Y es ahí donde nosotros debemos de ver de que nuestra vida tiene que estar segura en Dios. No podemos seguir escondiéndonos de Dios. No podemos seguir con excusas. No podemos seguir queriéndonos cubrir en cosas que no nos ayudan en nada. No podemos nosotros seguir escondidos en una cueva. Debemos de continuar, hermanos, sí, siendo responsables por nosotros mismos delante del Dios del cielo, siendo responsables y poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy. Era lo que Dios esperaba de Adán. Que él fuera suficiente hombre para poder decirle: Señor, aquí estoy, desobedecí, ten misericordia de mí, me arrepiento, pequé delante de ti, desobedecí. Pero Adán no fue lo suficiente hombre para poder enfrentar su desgracia. Pero yo creo que aquí hay hombres y mujeres cabales, valientes, que pueden decir: sí, yo sé que he estado solo con excusas, si yo sé que he estado solamente huyendo y escondiéndome de Dios, si yo sé que he estado lejos de Dios y mis pies han estado en arena movediza, pero hoy le quiero pedir perdón al Señor. Desde ahora me quiero poner a cuentas con Dios. Mis amigos, ustedes no se vayan como han venido, porque Dios lo ha traído para que usted le conozca. Dios lo ha traído para que usted sea restaurado. Dios lo ha traído para que usted siga adelante. Usted no siga con excusas, no siga escondido, no siga queriéndose cubrir con hojas de higueras. No, porque el tiempo es corto, el tiempo es peligroso y necesitamos la ayuda de Dios, el propósito de Dios. Yo veo en Adán que eran dos cosas: que Adán entendiera que él había caído y había desobedecido, pero por otro lado, que Adán entendiera también que el amor de Dios era tan grande para con él, que Dios estaba dispuesto a socorrerlo y ayudarlo. Es lo mismo para todos nosotros, que nosotros reconozcamos nuestra condición y que reconozcamos que también Él está para socorrernos. Que nosotros reconozcamos a dónde hemos estado, qué hemos estado haciendo. Si hay que arrepentirnos, si hay que pedir perdón, pidamos perdón y misericordia a Dios. Sí, porque el reino de los cielos es de los arrepentidos. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista dijo en su mensaje: arrepentidos y convertidos. Pedro dijo: arrepentidos y convertidos. Y si necesitamos entrar en un arrepentimiento genuino, entonces hagámoslo. Porque si no hay arrepentimiento, entonces, hermanos, hay ruina, hay desgracia.
Si no hay arrepentimiento, hay ruina, hay desgracia. Pero cuando hay arrepentimiento, hay humillación. Y cuando hay humillación, hay exaltación. Y allí es donde Dios quiere. Si hay que experimentar el arrepentimiento, hay que experimentarlo y dar los pasos necesarios. Hay que humillarse para luego vernos exaltados para la gloria de nuestro Dios. El momento de Dios ha llegado para que nosotros miremos a dónde hemos estado, a dónde estamos. Ya estuvo bien. Siempre pensamos en lo material, en lo que tenemos, en lo que hemos adquirido. Pensemos en lo espiritual. Lo más probable es que estamos en una ruina, pero hoy el Señor nos trae para que miremos dónde están nuestros pies, dónde estamos parados y podamos responder de la manera correcta y ya no seguir evadiendo que Dios nos está buscando. Vamos a inclinar todos nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados.